dos números claves de los cuales presume el gobierno. El primero es que va a haber inflación del 15% este año. ¿Ahora te dedicas al humor? Bueno, si pudiera. Y el segundo es que la Argentina va a crecer el 3,5%. Son, digamos, como dos ofertas que hace en el mercado periodístico de la sociedad y que parece que no los va a poder cumplir. Mira, desde mi punto de vista es muy difícil que logre cumplir la meta inflacionaria. Ha pasado un evento verdaderamente tremendo, terrible, que es el 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. Sí, por una forma muy desafortunada, donde el jefe de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central y que claramente el mercado le pone un bife y lo sienta de traste y se da cuenta que no puede estar jugando mucho con eso de avanzar sobre el Banco Central, pero eso tiene consecuencias. Cuando avanzan y cambian la política de tasas, entre otras decisiones, de Sturzenegger. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el gobierno tiene un diagnóstico, ¿sí?, que ve que tiene un déficit de cuenta corriente. Para que te des una idea, el déficit de cuenta corriente está arriba de 4 puntos del PBI. Y hay toda una literatura que se llama Indicadores Tempranos de Crisis, que muestra que cuando vos tenés un déficit de cuenta corriente de más de 4 puntos del PBI y tenés déficit fiscal, sos candidato a pegarte la piña. Y ese es el punto. Argentina tiene más de 4 puntos de déficit de cuenta corriente y un déficit fiscal consolidado de 10 puntos. Con lo cual, evidentemente, somos candidatazos a pegarnos con una piña, dado que la tasa de interés en el mundo está subiendo. Primer punto. Estamos hablando de default. Digamos, va a ser bastante más complejo todo el proceso, pero ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? El gobierno le echa la culpa a Sturzenegger, que dice que las altas tasas de interés aprecian la moneda y eso hace que, digamos, se deterioren las cuentas externas de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, jefatura de gabinete. Sí. Avanza sobre el Banco Central y le pega una apretada al presidente del Banco Central para que baje las tasas de interés y que de esa manera se devalúe la moneda. En realidad, y fíjate que esto después se complementa con otra cosa, como tienen además un diagnóstico keynesiano que creen que son los salarios, ¿sí?, por eso van contra los trabajadores, y los empresarios, por eso se enojan con los empresarios, que son los que afectan a la tasa de inflación. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de pisar los aumentos salariales y los quieren fijar en el 15%, como si fueran los responsables de esto los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta situación hace perdón, Javier, uno sabe que eso no funciona. Bueno, a ver, ellos son keynesianos y creen esas estupideces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Impulsan al Banco Central a emitir, ¿sí? Eso genera un exceso de oferta. Y además, cuando la demanda de dinero tiene que estar muy fuerte, que es durante la última parte de diciembre, enero y la primera parte de febrero, se debilitó la demanda de dinero. ¿Eso qué hizo? Generó un exceso de oferta de dinero en el mercado monetario. Ese exceso de oferta del mercado monetario hace que pierda poder adquisitivo el dinero. ¿Esto qué quiere decir? Suben todos los precios. Y como el dólar es un activo financiero, trepa primero. Pero después van acompañando todos los otros precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el gobierno además tiene éxito de pisar los salarios, o sea, va a hacer que los salarios en dólares caigan y aumenten los pobres y los indigentes, lo cual, digo, es una aberración. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y no van a lograr frenar la inflación. ¿Por qué? Porque ha dinamitado la credibilidad del Banco Central. Consecuentemente, esa situación de generar exceso de oferta de dinero lo que va a hacer es generar más inflación. Ese es el primer punto. Y de hecho, fíjate esto, en el discurso Macri dice una verdad a medias, lo cual en el fondo es una mentira. Te dice, mira, en el 2016 la inflación fue 40%. En el 2017 la bajamos al 24,9%. Entonces la inflación está bajando. Lo que no te dice es que a partir del 1 de octubre de 2016, cuando Sturzenegger deja de controlar agregados monetarios para ir a un sistema de inflation targeting controlando la tasa de interés, dejó de caer la tasa de inflación mensual. La COR osciló entre el 1,5% y el 1,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que andamos oscilando entre una inflación del 20 al 25%. Entonces, y eso no se ha logrado revertir. Y en lo que va del año, parece que la inflación viene mucho más alta de lo que se esperaba. Ahora, el gobierno dice que en el segundo semestre la situación va a cambiar.
tiene que cambiar en forma muy radical para que la inflación, digamos, no sea del 15, pero que sea del 20. Pero hay algunos argumentos que a mí no me cierran. El primer punto, el gobierno dice que este impacto inflacionario que ha habido en que está ocurriendo ahora, en el primer trimestre, se obedece al aumento de tarifas. Y que después no va a haber más aumento de tarifas. Pero el aumento de tarifas está escrito que va a ocurrir durante todo el año, porque es el compromiso que asumió el gobierno, porque lo escribieron, lo firmaron, Aranguren dijo, y que dura hasta fin de año. O sea que cada 6 meses se aumentan las tarifas de la energía. Te digo algo. La recomposición. A ver, lo primero que te voy a decir es que los números no están del lado del gobierno. ¿Por qué? Si vos tomás, por ejemplo, los datos de inflación de enero, los rubros que más suben son los vinculados a alimentos y bebidas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con rubros esenciales de esas características. Es decir, que son esos bienes que están ligados a los commodities y automáticamente suben, ¿sí? Con lo cual, primer punto, o sea, les va en contra. O sea, que tiene que ver con esto que estábamos describiendo. Vos hiciste un exceso de oferta de dinero, se te escapó el tipo de cambio porque ajusta más rápido y todos los bienes ligados a eso te aumentaron. Claro. Primer punto en contra del gobierno. Segundo punto en contra. Mayoristas subió al 4,6%. Una locura. Con lo cual, digamos, eso también desmiente la estrategia del gobierno. Y después hay otro tema más. Vos para estabilizar una economía tenés 3 mecanismos. Uno es fijar el tipo de cambio. Eso, si bien estabiliza muy rápido la economía, te deja muy expuesto a los shocks externos y te puede generar un shock externo negativo, te puede generar un salto en la tasa de desempleo y eso es muy doloroso. El mecanismo que proponemos con Diego Giacomini es controlar agregados monetarios. Entonces la cantidad de dinero se mueve independientemente de lo que pasa en el sector externo y la inflación se va a acomodar a eso, que es lo que pasa en otros países del mundo. Ahora, ¿qué es lo que eligió el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? Eligió ir a un esquema de inflation targeting. Hay un problema técnico que se llama de ancla nominal, ¿sí? Como vos controlás la cantidad de dinero, como no controlas la cantidad de dinero, controlás la tasa de interés, no podés determinar la cantidad de dinero. La cantidad de dinero la determina la gente, eso que dicen del dinero endógeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés, al no fijar la cantidad de dinero, no podés fijar los precios, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante el rol de las expectativas para que vos, digamos, puedas ligar los precios de hoy con los precios de mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos las expectativas se te volatilizan, no podés estabilizar la economía. Y una de las cosas que te pasa con este esquema es que si vos tenés ajustes de tarifa, ¿qué pasa? La gente te va a demandar pesos nominalmente, ¿para qué? Para pagar esos mayores precios, con lo cual terminás convalidando monetariamente. Es decir, este sistema de inflation targeting sumado a recomposición de tarifas hace que las subas de tarifas, mientras que en otros esquemas no se altera la tasa de inflación, cambian los precios relativos, acá se traducen en inflación. Entonces eso es lo que hace que sea muy difícil lograr romper, ¿sí?, la tasa de inflación por debajo del 20%. Antes de seguir con eso vos no se lo pudiste decir a Macri porque leí que habías almorzado con él, que él había tenido un gesto de invitar a un economista crítico a conocer tu pensamiento. Bueno, esa información es falsa. Yo no he comido con el presidente Macri. Lo que sí yo he tenido es un almuerzo con Sebastián Galliani, que eso hace más de medio año. La gente en general no sabe que es el número 2 de Duhovne. Claro, y digamos, he tenido algunas reuniones con, digamos, algunos de los miembros del Banco Central, incluido su presidente. Pero... bueno, por lo cual te portás muy amorosamente con Sturzenegger. No, a ver, yo considero que Sturzenegger es el mejor presidente del Banco Central de la historia porque él tomó una situación monetaria, ¿sí?, con un problema que se llama sobrante monetario, que era equivalente casi a 5 puntos del PBI. En las dos experiencias anteriores que esto pasó, que fue en el 59 y en el 75, la tasa de inflación se sextuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo 30 a 180, y el kirchnerismo, entre el 47% que venía viajando la emisión, más la bomba de los futuros, saltaba al 80%. Multiplicarlo por 6 te da 480. Eso lo evitó Sturzenegger, pero lo evitó controlando agregados monetarios. Cuando él decide cambiar el régimen monetario, yo me volví crítico de Sturzenegger porque yo soy un convencido de que vos
no tenés que controlar la tasa de interés. Es decir, yo lo digo, sí, a ver, la tasa de interés, ¿qué es? El precio de los bienes de hoy respecto de los precios futuros. Entonces, si yo estoy controlando la tasa de interés, estoy controlando precios. Es decir, vos sabés, yo soy un libertario en serio, con lo cual metete con mi vieja, pero no con los precios. Los precios para mí son sagrados. Con lo cual, digamos, además, no solo que vos estás controlando precios... Pero eso no está en la cabeza del gobierno. Pero si vos tocás la tasa de interés, estás haciendo control de precios sobre los presentes y los futuros, con lo cual estás generando una descoordinación fenomenal. Es decir, es tremendo. O sea, aparte, el hecho... A ver, yo te digo algo. Pensar este esquema del inflation targeting tocando la tasa de interés significa que vos crees que la tasa de interés se determina en el mercado monetario. O sea, eso es una burrada keynesiana, como todo lo que emana del pensamiento keynesiano. ¿Sí? En realidad, la tasa de interés es un mecanismo por el cual vos pasás consumo del presente al futuro o producción del presente al futuro. ¿Sí? Y eso vos lo podés determinar en una economía que aún no tiene dinero. Es decir, la tasa de interés no es un concepto monetario. Es un concepto real que tiene que ver con la coordinación intertemporal. Entonces, ¿por qué prefiero, digamos, controlar la cantidad de dinero, que es algo, digamos, que es un papel que sirve para acomodar los precios en términos de dinero? Porque eso no daña nada. En cambio, si yo me pongo a tocar la tasa de interés, modifico precios presentes, precio futuro, descoordino el sistema. Aparte, ¿quién sabe cuál es esa tasa? ¿Quién, digamos, o sea, ¿qué tienen el teléfono de Dios para decirme cuál es la tasa correcta? Bueno, tienen el teléfono de algunos banqueros de Estados Unidos. Sí, bueno, pero digamos, muy lejos están, digamos, de la categoría de Dios. Bueno, ya que no hablaste de imponderables, pero esta economía tiene algunos imponderables. Un imponderable hoy es la sequía. Importantísimo imponderable porque, digamos, por ahí se mejoran los precios, pero la cantidad de producción va seguramente a mermar. Otro imponderable es el tema de las medidas de Trump, que no sé en qué medida van a afectar exactamente la economía. Pero después hay otra realidad. El año pasado tuviste, porque ya tenés el antecedente de la, como decís vos, de la piña que se pegó Kicillof, que no quiso entender el tema energético. El año pasado tuviste un invierno inédito, caluroso. Este año por ahí tenés un invierno como el europeo, que sería bastante lógico. Con lo cual vas a tener que importar más. Se supone que si tenés actividad económica y tenés otros precios, esto no está contemplado y esto no solo es un agujero para el déficit, esto también va a ser inflación. Bien, ese es un punto muy importante porque vos ahí estás yendo a todas las cuestiones del mercado cambiario. Fíjate que nosotros hace un rato arrancamos ¿con qué? Con el sobrante de pesos desde el lado de la oferta de dinero, la caída de demanda de dinero, ¿sí? A esto se le suma la suba de tasa de interés en Estados Unidos, a esto se le suma el deterioro de, de nuestra posición externa por la caída, digamos, en lo que tiene que ver la sequía, ¿sí? A esto le tenés que sumar, digamos, la inconsistencia fiscal que va por un sendero explosivo y como si todo esto fuera poco, digamos, tenés las estupideces que pueden decir Marcos Peña o, digamos, Duhovne en España, que también, digamos, hacen un combo tremendo. ¿Por qué decís vos que Marcos Peña es un parásito inútil cuando en realidad es un oximorón? ¿No? A ver, digamos, si es inútil es un parásito, si es parásito es un inútil. Bueno, porque toda su vida vivió del Estado. O sea, nunca trabajó en el sector privado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el que trabaja en el sector privado y el que trabaja en el sector público? El que trabaja en el sector privado se gana la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y si no lo haces, quebrás. La diferencia del parásito que viene del sector público, ¿sí? Y ¿con qué se financia? Con algo que se llaman impuestos. Es decir, hagas bien las cosas o las hagas mal, o sea, sos un inútil, vos te seguís financiando igual porque sos financiado con una fuente compulsiva de ingresos. Entonces, por eso digo que es un parásito, por eso digo que es un inútil, porque jamás en su vida se ganó el mango sirviendo al prójimo, sino que lo hizo sirviéndose del prójimo a partir de una fuente coactiva de ingresos. La pauta oficial me parece que a este programa no va a venir. Te agradezco. No, y si te digo que no vamos a lograr la hipótesis de crecimiento, porque no acumulamos capital físico, porque no acumulamos capital humano, porque las pocas instituciones que se crearon ya se destruyó la mitad, ¿sí? Y además el capital social se destruye cada día más, incrementando la grieta, digamos, claramente Argentina tampoco va a crecer.
Te voy a dar un angelito para que te proteja. Lo voy a necesitar porque, digamos, el gobierno está muy empecinado con perseguir a liberales. Sí, es un misterio también para mí. Lo que pasa es que me parece que... Es parte de su ADN. La tentación peronista es muy grande. No, pero es parte de su ADN. Recordá que ellos, muchos de ellos son nietos, ¿sí?, de los conservadores de la década del 30. Es más, uno de los funcionarios está involucrado con el tema de la Patagonia rebelde, ¿sí?, de un reclamo que terminaron matando sindicalistas. O sea, no le gustan los sindicalistas y también son los que quisieron asesinar, ¿sí?, a Lisandro de la Torre en el Senado, ¿sí?, por denunciar los negociados. Bueno, me parece que tu conflicto con Peña va en aumento. Te doy el angelito. Yo te regalo mi nuevo libro. Desenmascarando la mentira keynesiana, que en esto Peña no tiene nada que ver, porque no creo que se haya entretenido con Keynes. Es que Peña es keynesiano. De hecho, vos fíjate esto, Melconian tenía un programa consistente, ¿sí? Y sin embargo, ¿con quién se quedó? Con el chanta de Prat Guy, que fue y le dijo, no, vos le tenés que dar rosca al déficit fiscal, que eso hace aumentar el PBI y eso aumenta la recaudación y el déficit fiscal cae. Eso lo había tratado de hacer Kichilov y salió mal. ¿Qué? Porque, digamos, ellos son más lindos, visten mejor y tienen mejores modales, le iba a salir bien. Olvídate, y ahí lo tenés. O sea, somos el Titanic camino al iceberg, ¿sí? Y como lo digo siempre, y Peña grita, acelera, que lo rompemos todo, ¿sí? Y aumentamos la producción de cubitos. Ahora, ¿sabes qué? Yo siempre que vi la película se hundió el barco. ¿Y sabes quiénes son los que no tenían botes? Los pobres. O sea, ninguno de estos va a sufrir el daño. Lo va a sufrir toda la población cuando este desquicio de endeudamiento termine en una nueva crisis. Gracias por el pie sobre los pobres, porque es el tema más dramático que vamos a tratar esta noche, que lo vamos a tratar con el doctor Parodi, que ha hecho una exposición sobre los niños pobres y sobre el futuro de la Argentina en las próximas 2 generaciones, que posiblemente algunos no lo vean, pero que si fuera como él lo plantea, estamos ante la presencia de un nuevo Malthus. Pero bueno, eso lo vamos a ver en apenas un minuto. Por favor, venimos con Parodi y le agradecemos a Javier. Gracias a vos, Hasta luego. Roberto. Gracias.